Luego del fiasco a finales de 2009, Kimi Räikkönen se alejó de la escudería para saltar a los rallies, mientras que Massa ya estaba recuperado y para acompañarle llegó Fernando Alonso. El dúo tuvo un debut perfecto consiguiendo el 1-2 en Bahrein, pero en Australia Alonso sufrió un trompo al hacer contacto con Button. Pudo remontar y finalizó cuarto con Massa subiendo al podio al finalizar tercero, iniciando así las remontadas del asturiano. En Malasia, Berger junto con los equipos grandes en la quali, ya que tuvo que arrancar desde atrás. Largó 19º y llegó a saltar hasta la quinta posición, pero sufrió un problema con las marchas, lo que terminó rompiendo el motor a solo 2 vueltas del final. En China, Alonso se saltó la salida al igual que Massa, se fueron a boxes y quedaron a 50 segundos del líder, con Massa teniendo que esperar que atendieran a su compañero para que también le cambiara los neumáticos. Un incidente de Alguersuari provocó un safety car que le sirvió a los dos para atrapar a los líderes. Alonso pudo sobrepasar a Robert Kubica, pero no a Nico Rosberg, por lo que finalizó cuarto. En España, el cabalino se unió a la moda del FDAC, una ayuda aerodinámica que te hacía ganar velocidad en recta a cambio de perder una mano porque tenías que usarlo manualmente. La otra gran actualización fue el difusor que introdujeron en el Gran Premio de Europa, tecnologías que por cierto solo copiaron porque el FDAC lo desarrolló McLaren y el difusor Red Bull. El podio estuvo esquivo para los de Maranello, ya que Alonso consiguió en España una segunda posición y tuvieron que esperar hasta Alemania en la 11ª carrera del año para sumar otra victoria, un 1-2 comandado por Alonso. En Monza reajustaba los alerones para máxima velocidad, lo que le resultó ya que Alonso fue poleman y salió victorioso del templo de la velocidad. Y en Singapur, aprovechando un error de Vettel en la Q3, el asturiano se robó la pole junto con la victoria, manteniendo la punta durante toda la carrera, además de conseguir la vuelta rápida. Red Bull dominó la ronda en Japón, pero en Corea una falla mecánica retiró a Vettel de carrera, por lo que Alonso sumó otra victoria. El asturiano en Brasil otra vez finalizó detrás de los Red Bull en la tercera posición, por lo que llegó con opciones de título al cierre en Abu Dhabi. Alonso no hizo una mala carrera, pero Ferrari hizo la gran Ferrari. No le llamaron a tiempo a pits durante el periodo de safety car, por lo que quedó en la 7ª posición y delante tenía a un Vitaly Petrov inspiradísimo, al que no pudo superar. Por cierto, la F10 de Alonso tenía su potencia limitada, mientras que Petrov tenía toda la potencia de su motor Renault disponible, por lo que de manera increíble el título se les escapó de las manos, con Vettel consiguiendo su primer título mundial, mientras que el equipo finalizó tercero en constructores con 396 puntos. El 2011 dio inicio con peleas porque llamaron a la Ferrari F150 y obviamente Ford los quiso demandar, así que cambiaron la F para dejarlo en, y saco mi pésimo italiano al aire, 150ª Ferrari, todo para celebrar el 150 aniversario de la unificación de Italia, algo netamente político que realizó el presidente del cabalino, Luca Di Montezemolo. Siguiendo con la tradición de las conmemoraciones, en la cual del debut Alonso se quedó a 1.4 segundos de Vettel y Massa a 2 segundos de él, aunque en carrera lograron sumar puntos con Alonso cuarto y Massa séptimo. A pesar de la falta de ritmo, en Turquía Alonso consiguió el primer podio al finalizar tercero, y en Gran Bretaña llegó la salvación por parte de la FIA. Los difusores que Red Bull y McLaren habían desarrollado hasta la perfección estaban vetados, y Ferrari, que no contaba con esta tecnología, obviamente aprovechó la ocasión. A eso toca sumar un problema de Vettel en boxes que le dejó la puerta abierta a Alonso para superarle, aunque no fue fácil porque en pista se encontró con Hamilton, al cual atacó sin parar hasta que le superó. No cometió errores cuando tomó el liderato y consiguió la única victoria del año, porque luego de la carrera los equipos se reunieron para hablar sobre el veto de los difusores, y los únicos que estaban en contra de esta tecnología eran Sauber y Ferrari, porque no la tenían. Ferrari no sumaría otra victoria en toda la temporada, pero sí varios podios para Alonso, mientras que el salado de Massa no consiguió ninguno. 375 puntos para cerrar otro año más en la tercera posición en constructores. En 2012 los de Maranello quisieron innovar, desarrollaron un sistema de suspensión que mantenía la altura durante las frenadas, pero la FIA se lo vetó, ya que esto podía aumentar el rendimiento aerodinámico. A inicio de temporada sufrieron bastante con uno de los mayores fallos de la nueva F2012. El monoplaza tendía a suspirar en la entrada a las curvas y sobreviviraba en las salidas. Esto provocó que en Australia tanto Alonso como Massa se salieran de la pista durante la quali, clasificándose en 12ª y 16ª posición respectivamente. Alonso en carrera pudo remontar hasta la 5ª plaza, pero Massa se retiró al sufrir un incidente con Bruno Senna. Y cuando pensabas que Massa no podía tener más mala suerte, para Malasia Ferrari le preparó un chasis completamente nuevo,
ya que pensaban que el chasis que utilizó en Australia estaba defectuoso. Aquel gran premio fue mágico, ya que bajo un aguacero Alonso consiguió ponerse la punta y el Sauber de Checo Pérez comenzó a cazarle. El mexicano casi le superó, pero con los neumáticos desgastados cometió un error y el asturiano terminó ganando la carrera. A pesar de tener un auto pésimo, Alonso logró 2 victorias más en el Gran Premio de Europa y de Alemania, 2 poles y 10 podios, uniéndose a la pelea por el título que se definía en Brasil. Vettel lideraba el mundial por 13 puntos y un trompo inicio de carrera le abrió la chance a Fernando Alonso, quien finalizó en segunda posición, pero Vettel logró remontar. Finalizó séptimo y le robó el título mundial a Fernando Alonso, que se quedó a solo 3 puntos del alemán, mientras que en constructores el cabalino finalizó segundo con 400 puntazos. En 2013, con un auto mejorado, Ferrari encontró nuevas formas de valer Berger, ya que si bien Alonso consiguió una segunda posición en Australia, en Malasia y en otra carrera bajo mojado, el asturiano hizo un leve contacto con Vettel, lo que le dañó su alerón. El equipo confió que el alerón se iba a mantener en el auto, pero se terminó cayendo y Alonso terminó atrapado en la grava. Pero en China le aplicaron mejoras a la F138 y Alonso consiguió la primera victoria de la temporada, la que pudo repetir en su Españita con Massa acompañándole en el podio. Pero poco a poco se fueron hundiendo y Alonso consiguió solo 2 podios más en Canadá y Gran Bretaña, además de un triplete de segundas posiciones en Bélgica, Italia y Singapur, para luego ausentarse del podio hasta la ronda final, mientras que Massa sumó otra decepcionante temporada. En total, 354 puntos equivalentes a la tercera posición en constructores. En 2014, Kimi Räikkönen retornó a la escudería como reemplazo de Felipe Massa, pero el inicio de la era híbrida hundió al cabalino más que nunca, ya que Kimi no consiguió ningún podio, mientras que Alonso solo 2, una tercera posición en China y una segunda en Hungría, cerrando la temporada sin victorias, algo que no vivían los de Maranello desde la temporada 1993, cerrando la temporada en la cuarta posición en constructores con 216 puntos. En 2015 Alonso saltó desde el cabalino a McLaren para volver a pelear por los títulos. Spoiler, solo valió Berger. Su reemplazo era el emblema del toro energizado, Sebastian Vettel, quien estaba en búsqueda de su quinto título mundial. Finalmente mejoraron en rendimiento y Vettel sumó varios podios durante toda la temporada, ganando el segundo GP del año en Malasia, aunque tuvo que esperar hasta la 10ª carrera en Hungría para repetir la victoria. En Singapur, Vettel consiguió la primera pole para Ferrari en casi 3 años, liderando todo el Gran Premio para sumar la tercera victoria. Mauricio Arrivabene les puso una tarea de lograr 2 victorias mínimo, así que aunque no salieron campeones, le cumplieron al capo de Arrivabene. A esto tenemos que sumar 3 podios de Kimi, que los elevó hasta la segunda posición en constructores con 428 puntos. Pero cuando parecía que Ferrari iba a darle pelea a Mercedes en 2016, volvieron al terror de una temporada sin victorias. En los primeros 9 GPs, tanto Kimi como Vettel sumaron varias segundas y terceras posiciones, pero la segunda mitad de la temporada fue un fracaso absoluto, con Vettel logrando solo 2 podios en Italia y Abu Dhabi. Y ya que Mercedes se los estaba agarchando a todos, algunas curiosidades de este año son que quitaron la T del nombre del auto por una H de híbrido, y además este fue el último monoplaza donde trabajó James Allison antes de saltar a Mercedes, con Vettel nombrando el auto Margarita, pero no por la de un show más, sino por una reina consorte del Reino de Italia entre 1878 y 1900, datos que a nadie le importa, pero en mi canal, mi video y mis reglas. Pero fue una gris temporada donde finalizaron terceros con 398 puntos en constructores. En 2017 el cabalino retornó y con fuerza. Vettel sumó 3 victorias en Australia, Bahrein y Mónaco, todos los primeros 6 GPs. En las carreras donde no ganó, finalizó segundo. Si bien Kimi finalizó segundo en Mónaco, consiguió su primera pole desde el Gran Premio de Francia de 2008. Y aquel día del 1-2 de Ferrari en el Principado, finalmente el cabalino superó en constructores a Mercedes. Pero una irregular temporada media les hizo perder importantes puntos. 5 carreras más tarde en Hungría sumaron otro 1-2, teniendo a Mercedes a 39 puntos. Pero Vettel lideraba el mundial por 14 puntos. Todo iba relativamente bien hasta que se fue a la Berger. Si bien Vettel sumó podios en Bélgica e Italia, en Monza Hamilton superó al alemán en el mundial. Y en Singapur, Vettel, quien tenía la pole en el estrecho circuito de Marina Bay, terminó fuera de carrera en un incidente que también eliminó a Kimi Räikkönen. El finlandés, por cierto, la siguiente carrera en Malasia ni siquiera pudo largar por un problema en la batería, y Vettel ganaría el Gran Premio de Brasil a final de temporada, pero que ya no servía de nada.
cerrando la temporada con 522 puntos en la segunda posición en constructores. Sorprendentemente, en 2018 Ferrari seguía fuerte. Vettel inició la temporada con un doblete de victorias en Australia y Bahrein. Consiguió la pole en China y Azerbaiyán, pero en China el alemán fue impactado por Verstappen, perdiendo varias posiciones hasta cruzar la meta a duras penas en la octava plaza. Por otra parte, en Bakú, el alemán intentó un agresivo movimiento contra Pechito Frío Bottas, bloqueando las ruedas y dejándolas planas, lo que le hizo perder posiciones, finalizando cuarto detrás del Force India de Checo Pérez. A pesar de estos incidentes, Vettel fue segundo en Mónaco, poleman y ganador en Canadá, y sumó otra victoria más en Silverstone. Pero entonces, y cuando al fin existía alguien capaz de vencer a Hamilton, ocurrió el desastre. Gran Premio de Alemania, Vettel, quien lideraba la carrera, terminó fuera de la pista, quedando atrapado en la grava. El alemán no solo perdió la carrera, sino que también la punta del Mundial de Pilotos. Y si bien fue segundo en Hungría y ganó el Gran Premio de Bélgica, no sumó más victorias en la temporada, pasando de ser la única esperanza contra Hamilton a ser el rey de los trompos y de los memes. Kimi, por otra parte, ganó el Gran Premio de Estados Unidos, rompiendo así su racha de 113 GPs sin victorias, la más larga de la historia, ya que su última victoria fue el Gran Premio de Australia de 2013. Y esta también era su primera victoria desde su retorno al cabalino en 2014. Una temporada que pintaba para mucho, pero terminó como siempre, cerrándola con 571 puntos en otra segunda posición en constructores. En 2019, Kimi Räikkönen retornó a Sauber, que ya estaba renombrado como Alfa Romeo, y su reemplazo fue Charles Leclerc. En Australia, los hombres del cabalino no lograron podios, y en Bahrein Leclerc casi logra la hazaña. Fue poleman y logró la vuelta rápida, y cuando parecía que al fin tenía la victoria en el bolsillo, un problema mecánico le hizo perder ritmo hasta que fue superado y finalizó tercero. La única carrera en la historia de toda mi vida que tuve que quitar porque mi cocoro no soportó ver tanto sufrimiento del pobre Carlitos. En Canadá parecía que al fin iban a ganar una carrera, pero Vettel, quien era el poleman y lideraba hasta entonces con calma, fue atacado por Hamilton, pero su reingreso a pista se consideró inseguro, sufriendo una penalización de 5 segundos. No logró amasar esa diferencia contra Hamilton y por ello, a pesar de cruzar la meta en primera posición, Hamilton terminó como el ganador, con Vettel cambiando los carteles en señal de protesta. Finalmente la victoria llegó en Bélgica luego de la tragedia de Antoine Hubert, un gran amigo de Charles Leclerc. El monegasco además consiguió la pole, en un día que tenía poco para celebrar, pero sí donde pudo celebrar y con todo fue en Italia, logrando una épica victoria en Monza para la alegría de los tifosi. En Singapur, Vettel al fin se sacaba la mufa ganando un gran premio donde peleó contra Leclerc, quien largó como el poleman. Y el monegasco consiguió su cuarta pole consecutiva en Rusia, pero no la pudo transformar en una victoria. En Japón, Leclerc hizo contacto con Verstappen perdiendo una pieza del auto que terminó impactando a Hamilton, mientras que Vettel consiguió una segunda posición que repitió en México. Pero en Brasil la buena racha del cabalino llegó a su fin, ya que los dos pilotos de la escudería hicieron contacto, quedando ambos eliminados, con Vettel pateando piedras como dice la canción de los prisioneros, cerrando la temporada en Abu Dhabi con una tercera posición de Leclerc, sumando en total 504 puntos en constructores para quedarse con otra segunda posición. 2020 fue el año donde todo se paralizó. Ferrari apodó su auto como la SF1000 en conmemoración de su GP número 1000, el que originalmente iba a ser el de Mónaco, pero luego de su cancelación, este honor quedó en el Gran Premio de la Toscana disputado en Mugello. En 2019, Ferrari fue acusado de romper las regulaciones técnicas en las restricciones del flujo de combustible. El cabalino no fue penalizado y la FIA arregló todo el asunto bajo cuatro paredes. Sea lo que sea que le metieron a esa Ferrari en 2019, ya no la tenían, y perdieron 65 caballos de fuerza en la SF1000. Si bien Leclerc consiguió una segunda posición en Austria para el debut, fue prácticamente un milagro, ya que el segundo y último podio del monegasco la temporada llegó en Gran Bretaña, mientras que Vettel solo consiguió un podio al finalizar tercero en Turquía, al cual por cierto se lo robó a su compañero. Fue una temporada horrorosa donde no solo se quedaron sin victorias, en circuitos como Bélgica fueron superados por Alfa Romeo, y en Monza los dos pilotos se retiraron, Vettel por una falla en los frenos y Leclerc cuando se comió el muro de la parabólica, cerrando la temporada en Abu Dhabi, donde los dos terminaron fuera de los puntos. Una de sus peores temporadas en la historia que los dejó sextos en constructores con 131 puntos. En 2021 Vettel saltaba al nuevo Aston Martin y Carlos Sainz llegó como su reemplazo. A la fecha de este video solo se han disputado los grandes premios de Bahrein y de la Emilia-Romagna en Imola, no logrando podio en ninguna de las dos carreras, aunque Leclerc casi lo consiguió en Imola si no fuera por la imparable remontada que hizo Hamilton luego de su salida de pista. Así que abro las apuestas. ¿En qué posición crees que finalizará Ferrari en la temporada 2021? ¿Crees que al menos consigan una victoria?
puedes dejar eso y más en comentarios. Con esto al fin cerramos la historia de Ferrari, una historia llena de triunfos, fracasos, pálidas de Berger pero también de remontadas y de pasar de caballo a Fénix para renacer una y mil veces. Así que espero que hayas disfrutado de todos estos videos. Obviamente se vienen más historias, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita y dejar tu like para que no te pierdas nada del contenido semanal. También te invito al Discord del canal donde encontrarás más noticias, juegos y ver el chat a 1000 por hora en cada GP en vivo. Los links están en pantalla y en comentarios. Sin nada más que añadir, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.